Buenas tardes, sean todos bienvenidos. En nombre del Centro Giroscopio de Cedice Libertad y de Bolivarium, me complace darle la bienvenida a YEM. YEM es un grupo de distinguidos profesores de Venezuela, España y Estados Unidos dedicados al estudio de la metafísica desde diversas perspectivas y contextos. Son notables los logros que han tenido en el ámbito de la investigación, el intercambio académico y la divulgación. Hoy inauguramos nuestra sección denominada Entre Textos, dedicada a la presentación de libros y reseñas. Y lo hacemos precisamente con el seminario de 10 sesiones que ofrece YEM, a través de las cuales compartirán el contenido de su valioso libro titulado Evoluciones Metafísicas, Emergencia, Permanencia y Diálogo. Sirva esta ocasión para manifestar nuestro regocijo por esta valiosa experiencia de intercambio y alianza con el grupo YEM. Le doy la palabra a la doctora Guadalupe Llanes. Buenos días y aquí buenas tardes en España. Pues sí, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a Giroscopio, esta asociación maravillosa de la que ahora formamos parte, y por supuesto a Cedice, que está apoyándonos en toda esta empresa de este seminario. Pues como decía el profesor, nosotros somos un grupo de investigación que se llama GIEM, Grupo de Investigación de Evoluciones Metafísicas, que nació en el 2019 aquí en la Universidad Central de Venezuela, un grupo de profesores con intereses de investigación comunes. Decidimos crear nuestro grupo de investigación. El marco teórico que nos une surge porque todos consideramos diferentes aproximaciones a la complejidad de la textura ontológica de la realidad. Esto que les cuento está en nuestra acta constitutiva. Esta textura ontológica de la realidad es la propia de nuestros días y lo hacemos desde la metafísica del proceso, pero con todos los desafíos que esto supone y sin obviar otras perspectivas, es decir, tomamos en cuenta la metafísica clásica y medieval sustancialistas, la metafísica de la acción, la metafísica modal, la metafísica del acontecimiento, la metafísica del arte, la metafísica de la libre voluntad, etc. Partimos de la convicción de que la fragmentación del saber es una amenaza para enfrentar los retos evolutivos de la humanidad. Este momento histórico, pensamos, exige un pensamiento amplio, profundo y unitario de los procesos, que permita entender e interpretar la realidad en las interacciones entre el individuo, la naturaleza y la sociedad. En otras palabras, es necesario asumir el desafío de la exploración de los fundamentos metafísicos de la cultura, de la completa cultura. Nuestro proyecto se encuentra con varias dificultades. Una de ellas es pues, la extendida creencia posmoderna que tiende a negar las metanarrativas, el escepticismo y la ilusoria pretensión de la muerte de la metafísica. Por eso es importante recuperar esa aspiración de una visión unitaria, pero incluyendo la conciencia de la complejidad, y que sea capaz de enfrentar el desafío de la integración de diferentes perspectivas, para lo cual apostamos por la creación de una línea de investigación de metafísica del proceso, que permita tener una visión amplia, pero coimplicada con el devenir y con la emergencia. Con todo esto buscamos el esclarecimiento de las conexiones sistémicas, que suponen que todo está conectado con todo, pero de diferente manera. Queremos agregar que la metafísica del proceso es objeto de estudio en las más prestigiosas universidades del mundo, pero aquí en Venezuela todavía es un campo inexplorado. Por eso nosotros, los del Grupo GIEM, de la Escuela de Filosofía, Facultad de Humanidades, Universidad Central de Venezuela, pues aspiramos a llenar un poquito ese vacío con nuestro aporte. Tenemos en este momento 9 miembros, pero originalmente éramos 6. Los miembros fundadores y coordinadores son el profesor Dr. Wolfgang Hill, el profesor Dr. Edgar Blanco
y yo, la profesora doctora María Guadalupe Llanes. Tenemos miembros colaboradores y son todos ellos magíster en filosofía, Ingrid Lares, Marcel Chávez, Miguel Cabrera y Ana Gutiérrez. Y tenemos también investigadores asociados, como el doctor Carlos Sierra Lechuga, allá en España, y el doctor Manuel Morales, que es un físico que vive, astrofísico, que vive en México. Bueno, juntos hemos realizado diferentes tareas, hemos conseguido distintas alianzas en orden temporal. La primera fue con Claremont, que es el Centro de Estudios del Proceso en Estados Unidos, y ahora somos miembros del Process Nexus, que es una asociación norteamericana asociada a la Universidad de Claremont, que contiene todas muchas de las organizaciones de investigación teórica y práctica que se ocupan de una visión del mundo desde el punto de vista procesual. También estamos en alianza con un emprendimiento filosófico académico español que se llama Filosofía Fundamental. En esta plataforma nosotros tenemos un seminario permanente que se llama Realidad y Proceso. Ahí nos reunimos una treintena de investigadores de diferentes ramas del saber. Ahí tienen matemáticos, físicos, médicos de medicina, doctores en medicina, filósofos. Nos faltan teólogos, pero ya vamos a buscar alguno también. Bueno, y el resultado de nuestras actividades en este seminario de investigación que lleva ya 2 semestres fueron un número especial de la revista Logoy en la Universidad Católica Andrés Bello. Ahora tenemos la maravillosa suerte de pertenecer a la plataforma extraordinaria que se llama Giroscopio, que está patrocinando este evento, y la suerte inmensa de la colaboración de una asociación, como se dice, que no hay ni que presentarla, que es conocida internacionalmente, que tiene una labor extraordinaria aquí en Venezuela. Este libro es nuestro primer libro como grupo. Ya hemos escrito artículos y esto sobre nuestra investigación y llevamos varios proyectos de investigación en la facultad como grupo de investigación. Este libro ha sido uno de nuestros primeros productos como grupo de investigación y por lo tanto es un abreboca a las teorías sobre metafísicas que pueden explicar de manera completa, total, el universo en el que vivimos desde todos los ámbitos. Por eso se llama, como se llama nuestro grupo, Evoluciones Metafísicas. Y añadimos permanencia, emergencia y diálogo, que es de lo que aquí tratamos. En este libro van a ver que hay algunas personas que no son de nuestro grupo, como el profesor doctor Eric del Búfalo, que contribuyó con un capítulo de este libro y lo tendremos también en una de las sesiones hablando de su capítulo. Y también el doctor Jay McDaniel, que es del Instituto John Cobb, es un famosísimo filósofo del proceso, que sigue, bueno, en línea directa desde Whitehead para abajo. Entonces, bueno, con esto tienen una idea más o menos de quiénes somos, quién es el Grupo GIEM. Tenemos muchos proyectos para el futuro y ya un nuevo proyecto de investigación que enviaremos este mes a la Facultad de Humanidades, ya prosiguiendo con estos temas. Nuestra primera charla, que van a ser 10, este seminario consta de 10 charlas con un espacio dedicado a preguntas y serán un sábado, todos los sábados a esta hora, y arranca la primera, la tiene nuestro querido profesor, el doctor Wolfgang Hill, a quien voy a presentar ahora, que no quiere que dé un larguísimo currículum como que él tiene, pero que me pidió que hiciera un resumen curricular, porque él es así. Entonces, voy a decirles pues, lo que él me permitió que dijera. El doctor Wolfgang Hill es doctor en filosofía por la Universidad Central de Venezuela, también licenciado en filosofía por la Universidad Central de Venezuela. O sea, que hizo toda su carrera académica e investigativa ahí, como yo. Él es actualmente profesor de posgrado y pregrado en universidades nacionales y también en la Universidad Central.
Fue director de la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Educación entre 1997 y el año 2000. Es autor de numerosos artículos nacionales e internacionales y en particular un libro que se llama El mapa de la ciudad ideal, que publicó la Universidad de Barcelona en España en el 2003, o sea, no tan lejos. Es colaborador y escritor regular y asiduo de la revista Pro Da Vinci. Ustedes lo pueden leer ahí permanentemente. Y por supuesto es uno de los miembros fundadores, aquí lo más importante, uno de los miembros fundadores del grupo de investigación Evoluciones Metafísicas GEM-UCB. Y sin más preámbulos, entonces solamente él nos va a hablar ahora del capítulo de su libro, de nuestro libro, y cuando él termine su exposición, entonces abriremos a preguntas en el chat. Ustedes pueden ir formulando las preguntas en el chat conforme va él hablando, por supuesto, pero él no responderá hasta el final. Y bueno, solo pedirles que tenemos nada más un espacio de 30 minutos para las preguntas, así que traten de ser concisos a la hora de preguntar para que nos dé tiempo a la mayor participación posible. Bueno, y esto es todo por ahora. Con un inmenso placer les dejo la palabra a mi tutor, el profesor Wolfgang Hill. Adelante, profesor. Buenos días, buenas tardes, donde corresponda según el meridiano planetario. Muchas gracias a la profesora Lupe, siempre tan cariñosa conmigo, tan generosa. Gracias a Omar Astorga, amigo de toda la vida y compañero de investigaciones en las universidades del planeta. Me toca hoy hablar sobre mi artículo, pero esto lo voy a aderezar con muchas otras cosas, porque el artículo, hay cosas que uno ha pensado luego que el artículo terminó. El ensayo en cuestión se llama El aeroplano de la imaginación, la metafísica abductiva de los procesos evolutivos. Aquí, este artículo quiere rescatar la metafísica. Yo soy profesor, les he hecho el cuento, yo soy profesor de filosofía clásica. Ese oficialmente es donde tengo competencia. Y siempre me costó entrar a las reflexiones contemporáneas porque se daba por supuesto de que la metafísica había muerto o de que la metafísica era un vejestorio. Y yo sentía que había algo mal ahí. Yo he llegado a la convicción de que quienes están mal son los que niegan la metafísica. Claro, la metafísica tiene que adaptarse a las diferentes etapas históricas, a las diferentes conformaciones de la conciencia. Y hago una pequeña historia ahí donde en la antigüedad, ¿verdad? Que es donde está el modelo más claro de lo que es la metafísica y de su función. Es decir, la metafísica no es nada más fantasías teológicas, sino es tratar de captar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace humanos? Que usualmente está más allá de las evidencias empíricas. Luego, ¿verdad? Vemos el modelo clásico era más deductivo, tenía como uno de los modelos de la matemática, pero era más abiertamente metafísico. Cuando se llega a la modernidad, ¿verdad? Y hay un gran entusiasmo con la ciencia, hay más entusiasmo con la inducción que con la deducción. Y la actitud generalizada es antimetafísica. La metafísica tiende a ser desdeñada y en un proceso que no se da completo en la modernidad, pero que va rodando hasta que al final de la modernidad terminamos en el positivismo, que se declara la muerte de la metafísica
como conciencia cultural, ¿verdad? Y luego esto viene la posmodernidad, que lo único que hace es rematar lo que ya había matado la modernidad. Es decir, empieza a denunciar los límites del pensamiento moderno, pero realmente no crea positivamente una nueva conciencia, ¿verdad? Que sea cualitativamente diferente a la modernidad. En el fondo, lo que es la decadencia de la modernidad. Yo estoy convencido que hay más allá de la modernidad y más allá de la posmodernidad. Esto no tiene un nombre aceptado todavía. Para atenderlo, vamos a llamarlo transmodernidad. Pero que hay autores, con un autor que muy desconocido, pero que a mí me gusta mucho, que es Gebser, que lo llama la etapa integral, la conciencia integral. Y en esta nueva etapa, podríamos llamar que digo, transmoderna o integral, hay una recuperación de la metafísica. Y esta metafísica la podríamos asociar con la tercera forma del razonamiento. Por eso es que el razonamiento tiene tres formas: la deducción, la inducción, y usualmente los cursos de metodología se quedan aquí, pero se olvidan del tercero, que es la abducción. Les recuerdo que el razonamiento abductivo es el que va del hecho a la conjetura. Y esa conjetura es una explicación causal probable. Es decir, es darle más importancia a la hipótesis. Y yo he encontrado gran afinidad entre esta forma de pensar y los procesos, especialmente con algunos textos del propio Whitehead que me han impresionado mucho, me han impactado. En el libro, en un artículo, hay un texto que quisiera leerles de nuestro amigo Whitehead. El fracaso del método del empirismo rígido no se limita a la metafísica. Se produce siempre que buscamos generalidades más amplias. En la ciencia natural, ese método rijo el método inductivo de Bacon. Método que de haberse seguido consecuentemente habría dejado a la ciencia donde le encontró. Lo que Bacon no mencionó fue el juego de una imaginación libre, fiscalizada por los requisitos de la coherencia y la lógica. El verdadero método del descubrimiento es como el vuelo de un aeroplano. Estos aeroplanos es lo que yo tomé para el título del artículo. Despega del suelo de la observación particular, hace un vuelo por la delgada capa de aire de la generalización imaginativa, que aterriza de nuevo para reanudar la observación agudizada por la interpretación racional. La razón del éxito de este método de racionalización imaginativa es que, aunque falla el método de la diferencia, factores que están constantemente presentes, pueden observarse, empero, bajo la influencia del pensamiento imaginativo. Entonces, ¿verdad? En Whitehead encontramos una síntesis entre imaginación y razón. Es decir, imaginación y razón no están enfrentados. Todo lo contrario. La imaginación es lo que permite conseguir, alcanzar y conquistar nuevos territorios. Y esto me permite hablar de algunas cosas importantes por las cuales he adoptado el proceso. Primero, porque es una síntesis. Permite la síntesis, ¿no?
lo que permite la síntesis entre religión, ciencia y filosofía. En un segundo lugar, permite la superación del subjetivismo relativista, que es, ¿verdad?, una de las cosas en las que la cultura planetaria se ha visto atrapada. Y tercero, la síntesis entre realismo y criticismo. Es decir, usualmente, ¿verdad?, se llama criticismo, estoy entendiendo criticismo en sentido kantiano, es decir, que el sujeto construye, pero no solo hay construcción del sujeto, también hay objeto. Entonces, tenemos que tener en cuenta tanto de que hay un objeto fuera de nosotros, como una construcción del sujeto. El asunto sería determinar cuáles son los límites en cada caso. Y por último, ¿verdad?, los procesos se puede decir que son una síntesis entre la metafísica clásica, la ciencia moderna y la crítica posmoderna, porque podemos aceptar la crítica posmoderna en tanto que los límites de la modernidad. Lo que pasa es que hay que trascenderla e ir más allá de esa crítica a ver cuál es la conciencia que viene luego. Esto también, en los procesos, hay que hacer énfasis en el humanismo. Es decir, cuando hablamos de procesos, parece que nada más estuviéramos hablando de los procesos naturales, de la naturaleza. Y, ¿verdad?, que el hombre que sería entendido de manera naturalista. No solo, por ahí vi en estos días, esto es nuevo, una definición que hacía un autor, creo que era Kopp, sobre Whitehead, y dice que es un naturalista inmaterialista. Es decir, que hay una tendencia a sentirse identificado con la naturaleza, pero la naturaleza no es materia, o no es solo materia, sino que en la naturaleza hay espíritu. Y el ser humano, de alguna manera, es la expresión más elevada de esa espiritualidad. Entonces, yo me siento muy cercano a lo que dice Luc Ferry, de que lo importante es rescatar la autoconciencia, en el sentido de, mientras las visiones materialistas desechan la conciencia, hay que reivindicar la conciencia, porque esa conciencia, ¿verdad?, es la que nos permite una fenomenología de lo trascendente. Es decir, nosotros tenemos conciencia de lo sagrado. Y por eso podemos decir que los seres humanos somos sagrados y que merecen respeto a su dignidad. Si no, ¿verdad?, hay muchas prédicas antihumanistas en el ambiente. Lo que pasa es que, y mucha gente se entusiasma con esto, muchos jóvenes, y no se dan cuenta cuáles son las consecuencias del antihumanismo. El antihumanismo inmediatamente conlleva al genocidio. Si los seres humanos no tenemos un valor intrínseco, entonces pueden ser desechados por alguna de las tecnologías modernas que cada vez son más eficientes en eso. Para esto, ¿verdad?, vamos a requerir, perdón, una nueva mente, un nuevo nivel de conciencia, que es, de alguna manera, lo podremos llamar, como dije antes, transmoderno,
para seguir la tradición de tener a la modernidad como referencia. Entonces hablaríamos de modernidad, posmodernidad y transmodernidad, pero que esta nueva conciencia no es dependiente de la modernidad, sino que es una nueva conciencia, así como la modernidad fue una conciencia. Esto es una nueva conciencia que no es parasitaria de la modernidad. Esta nueva conciencia, que como les he comentado, Gebser la llama integral, porque yo acerco mucho a Gebser a los procesos, aunque él no se declaró nunca de esa corriente, nos permite, esta nueva conciencia tiene unas tareas. Una, ¿verdad? Explorar las nuevas totalidades. Es decir, ver, porque los procesos hay que ver las cosas como partes de un todo. Claro, sin caer en la tentación de reducir la parte al todo. Pero hay que entender que toda parte es parte de un todo y todo es, ¿verdad? Está compuesto por partes. Y en esa exploración, ver que son totalidades con sentido. ¿Verdad? Tienen una, ¿verdad? Así como los órganos del cuerpo humano tienen una función y cada uno de los miembros de un ecosistema tiene una función, es porque hay un sentido en la naturaleza. Otra tarea es superar las ideologías. Y las ideologías hay que tratar de superarlas. Esto es una labor que no acaba nunca. No es que se decreta que desaparece la ideología, sino es un trabajo continuo, mediante el concepto de responsabilidad moral, la responsabilidad humana. Es decir, ir más allá de los extremos ideológicos y tratar de establecer, ¿verdad? Que la humanidad ¿verdad? Esté por encima de la diferencia ideológica. Porque todos podemos tener diferencias ideológicas. El asunto es que la diferencia ideológica no nos olvide que la otra persona que tenemos enfrente es un humano. En este sentido, hay un concepto con el cual yo me siento muy identificado, que es el concepto de insumiso. Todorov, que fue un filósofo francés que murió hace relativamente poco, tiene un libro que se llama Los Insumisos y hace allí un catálogo de personajes en el cual era más importante la ética que la ideología. Ahí están personajes, ¿verdad? Creo que está Mandela. Están unos miembros de la resistencia francesa que, a pesar de estar enfrentándose a los nazis, no se atrevían a condenarlos como que si fuesen bestias que debían ser eliminadas. Es decir, hay un reconocimiento del otro. Y este es el concepto de insumiso, que no es más que el concepto de responsabilidad humana, ¿verdad? Llevada a un extremo. Es decir, el extremo que nos permite superar las ideologías. Y esta actitud es la que nos puede, ¿verdad?, ayudar a determinar los criterios de la acción, que sería el tercer. Serían acciones, ¿verdad?, que estuvieran, ¿verdad?, que se pusiesen al servicio del sentido humano,
sentido de la vida y del propósito. Es decir, actuar de acuerdo a los principios éticos. Esta sería, ¿verdad?, la configuración que, como estaba diciendo, de una mente que necesitamos para abordar una nueva etapa histórica. Es, ¿verdad?, la mente que podríamos identificar con el aeroplano de que nos hablaba Whitehead. Porque como vimos en el texto que hicimos lectura hace un momento, supone la metafísica del aeroplano supone que existe el absoluto que podríamos identificar con la divinidad. El asunto es que nunca tenemos, ¿verdad? Podemos tener el absoluto, pero nunca tenemos un retrato del absoluto. Es decir, sobre el absoluto no hay un retrato absoluto. Tenemos, ¿verdad?, visiones parciales. Y necesitamos ajustar esas visiones de acuerdo a la evolución de la conciencia. Por eso el aspecto abductivo que tiene, que tiene esta metafísica. Es decir, que necesitamos conjeturas, hipótesis, para poder articular la complejidad. Hay un texto, quisiera aburrirlo con esto. Hay un texto de Simmel, de George Simmel, que me encontré luego, no está en el ensayo por eso, pero no podía poner en el ensayo todo lo que me he leído y todo lo que luego descubrí, que me ha parecido muy inspirador. Simmel tiene un libro que se llama El conflicto de la cultura. Y les leo. Algo similar ocurre en el caso de la metafísica. Su pretensión es el conocimiento de la verdad, pero en ella se expresa algo que permanece más allá del conocimiento y este más profundo o lo otro se hace manifiesto por el que hace violencia a la verdad como tal, porque lo que afirma está lleno de contradicciones y puede ser realmente refutado. A las paradojas típicas del espíritu, porque en verdad el optimismo cómodo de lo superficial le suele pasar por alto, corresponde el hecho de que cierta metafísica, en cuanto símbolo de la vida o relación expresiva de un tipo de hombre con la totalidad del ser, no sea tan verdadera si es verdad como conocimiento. Tal vez también en la religión se encuentra algo que no es religión, un profundo más allá de sí mismo. Cuando este elemento se patentiza, todas las formas religiosas concretas en las que se encuentra la verdadera religión pueden ser destruidas. Hay una frase que yo me inventé hace tiempo para explicarme a mí mismo algunas cosas, y que yo la he llamado así, es decir, la religión es una verdad universal dentro de una mentira particular. Entonces, ¿verdad? Y no hay forma de, ¿por qué? Porque siempre lo que tenemos, tanto en religión como en filosofía, en metafísica, siempre es una perspectiva del absoluto. Nunca tenemos el absoluto. Entonces tenemos que entender y tendemos a nuestra fotografía a absolutizarla. Pero resulta que siempre hay más allá, es decir, que va más allá de nuestras metafísicas y de nuestra religión. Lo cual no significa que no invalida esto la metafísica y la religión.
que tenemos que tener conciencia de que nuestra configuración particular no es toda la mente, no es todo el ser, y no es toda la divinidad. Y una de las actitudes más saludables es esta que yo creo haber encontrado en la filosofía de los procesos y en esa frase tan hermosa de Wilde, de que es importante la imaginación, ¿verdad? El razonamiento imaginativo, donde razón e imaginación no son opuestos, sino todo lo contrario. Son dos aspectos de un mismo proyecto humano para extender nuestras potencialidades y a la vez humanizar. No sé si cumplí con el tiempo. Profesor, estás en el tiempo. Si quieres decir las palabras finales, pues. Claro, yo para que no quedarme corto, para que no quedarme corto, creo que sinteticé mucho. Pero yo creo que la audiencia me lo agradecerá. Cuando leía la parte que había dicho ¿verdad? De la superación de las ideologías, me encontré luego un texto de Bobbio, texto de Norberto Bobbio, en el problema de la guerra y la vía de la paz. Y ahí nos dice Bobbio, el deber ético del filósofo es pensar sin rendirle culto a los ídolos. En otras palabras, debe escapar de la ideología. Es decir, ¿verdad? La ideología son ídolos. Ídolos que supersticiosamente nos dominan. Entonces, y lo que nos puede ayudar a superar eso es la conciencia de la responsabilidad humana. Aldous Huxley tiene una frase muy buena. Habla de la superstición, que complementa esto. La superstición tiene lugar cuando no se le rinde culto a un Dios eterno y bueno. Cuando se rinde culto, ¿verdad? A un Dios temporal y cruel, indudablemente estamos frente al ídolo y frente a la superstición y seguramente frente a las dictaduras y los genocidios. Y en cuanto a lo que habíamos dicho antes, de una fenomenología de la trascendencia, es decir, lo que hice referencia a Luc Ferry, que está citado en el libro, pero conseguí también otro texto de Scruton, que tiene un libro muy hermoso, se llama El alma del mundo, y que él nos dice, hace referencia al concepto fenomenológico del mundo de la vida, el mundo de la vida, y que ese mundo de la vida ahí se descubre, ¿verdad? Que en el mundo de la vida, que es el mundo de nuestra conciencia, está tanto el sentido de la vida, tanto lo sagrado como el sentido de la vida. Entonces, eso es lo que debemos tratar de recuperar. Recuérdense que hay dos tipos de deberes funcionales y deberes humanos.
los deberes funcionales nos llevan al genocidio tal como Eichmann, ¿verdad? Y la solución final. Es más, él distorsionaba el concepto de Kant de deber para decir que él estaba cumpliendo con su deber, cuando el concepto kantiano de deber es que uno tiene que honrar, es el deber humano, no el deber funcional a un déspota. Y aquí el elemento primordial es esta conciencia, ¿verdad?, de la trascendencia, que tenemos en la conciencia, ¿verdad? Conciencia de que la vida tiene sentido y de que hay algo sagrado en el universo y en nosotros mismos. Yo creo que sí cumplí, ¿no? En efecto, profe. Okay. Perfectísimamente. Okay. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por esta interesantísima charla. Además, una cosa buenísima es que no te limitaste al capítulo del libro, sino que estás mostrando pues investigaciones ya posteriores, que es de lo que se trata, ¿no? De cómo evolucionamos metafísicamente y en todos los sentidos. Si estamos en evolución, pues también el conocimiento. Lo mismo que nos dice Whitehead. Bueno, hay varias preguntas ya en el chat, pero yo quisiera hacerte primero una. Quisiera que nos dijeras cómo fue que ocurrió tu primer contacto con Whitehead, porque como tú mismo explicaste, eres un profesor que viene de trabajar filosofía antigua y de trabajar Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿cómo se produjo este primer encuentro con Whitehead? ¿Qué te llevó ahí y por qué, de alguna manera, o sí, de alguna manera marcó tu vida? Me imagino que sí, porque ahí seguimos investigando Whitehead, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esto, profe? Bueno, ahí tendré que darle una pincelada de la historia de mi vida. Pues, espero que no lo fastidie. Yo desde muy niño, mi papá me acostumbró a leer enciclopedias. Entonces, por eso a veces soy aburridamente enciclopédico. Y cuando cuando el profesor Francisco Bravo, estaba estableciendo la historia de la filosofía, yo era uno de los más militantes que debíamos tener una visión de la historia de la filosofía. Y pasó que yo sufría mucho dentro de la escuela porque no había un plano completo de la historia de la filosofía. Logramos introducir algunos planos, como el de la antigua, medieval, moderna. Pero sin embargo, todavía quedamos muy cortos en cuanto a contemporáneo. Y yo revisando, en una época en que yo estuve muy interesado en la lógica, descubrí que Whitehead siempre había escrito los principios matemáticos con un señor de un nombre muy raro, que era Whitehead. Yo de Whitehead lo que tenía era los principios matemáticos de Russell y Whitehead, que estaba hasta ahí. Y por esta misma pasión enciclopédica me puse a investigar quién es este señor. Y resulta que este señor tuvo un saltó de la lógica, es decir, no cayó en la tentación analítica, saltó a la metafísica. Y una metafísica que me sorprendió porque permitía rescatar la filosofía clásica y ponerla en conversación con la contemporaneidad. Lamentablemente, Whitehead estaba fuera de su tiempo, porque las grandes fuerzas eran la fuerza empiristo-analítico o el existencialismo o filosofía de la existencia, y este señor quedó, ¿verdad?, solo. Y yo cada vez que lo leía me parecía más y más interesante. Y que permitía esa articulación entre la tradición clásica con la contemporaneidad. Cuando Lupe
me dijo que quería hacer una tesis. Lupe es la profesora Lupe que está aquí con nosotros hoy y que me hizo la pregunta malintencionada. Yo aproveché yo aproveché de ponerle la tarea de que hiciera ella me pidió qué autor contemporáneo podía trabajar, porque una de las características del doctorado nuestro es que tiene que ser un autor contemporáneo. Entonces yo le dije, bueno, vamos a trabajar a uno que nos permita la conexión, porque yo la conexión la tenía ya hecha en la mente, pero no con la profundidad que luego alcanzó Lupe. Entonces, Lupe y logré que Lupe se entusiasmara con su tesis, y ese entusiasmo lo ha llevado más allá de un evento meramente académico, que lo incorporó en su vida, con lo cual yo me siento muy satisfecho y creo que ya me he salvado como 2 o 3 reencarnaciones, ¿verdad? Porque por esa bien que ha hecho la humanidad. Entonces, esa es la razón. Profe, no sé si ganaste reencarnaciones, pero si fueras medieval, irías al cielo. Eso es. Bueno, voy al cielo directo. Ok, entonces sí. La cuestión entonces es que la necesidad de un autor que nos permitiera articular la tradición con la contemporaneidad. Excelente, sí, que es también lo que yo encontré, justamente. Sí. Y el hilo conductor, por supuesto, está desde Platón, pasando por los medievales y la ciencia moderna. Y ya está. Sí. Sí. Bueno, el profesor Astorga te hace una pregunta. Dice así: en vista de que se habla de la imaginación y del humanismo desde una suerte de mirada de aeroplano, en el tratamiento de la metafísica, hay también un intento de rescate del humanismo del Renacimiento. Bueno, yo creo que sí, en el sentido de es algo que no había pensado. Porque o sea, vamos a tener una distinción de humanismo. La palabra humanismo es una palabra vaga, ambigua, ¿verdad? Que se da muchas interpretaciones. Muchas veces se utiliza humanismo en el sentido de ateísmo. Es decir, creo en el hombre y por tanto no creo en Dios. Es decir, o sea, creer en el hombre implica negar a Dios. Los renacentistas no veían esa dualidad. El Pico de la Mirandola, el Bruno, a pesar de que Bruno no es reconocido como un humanista propiamente por su gran imaginación tenemos aquí, cosmológica, pero no eran ateos. Entonces, esta es una imaginación, o sea, que el humanismo renacentista estaba abierto a una imaginación metafísica y teológica. En efecto. Sí, y bueno, y el organicismo que se rescata. Sí, sí. Así porque, que sí. Porque una cosa es el humanismo renacentista, o sea, una cosa es el Renacimiento y otra cosa es especialmente con tipos como el de los pensamientos. Pascal. No, Pascal no, el sexto. Anterior. Omar, ayúdame. De los ensayos. Los ensayos. Montaigne. Montaigne. Es muy diferente el humanismo renacentista, ¿verdad? Antes que venga la quiebra con Descartes. Con Descartes, entonces viene el modernismo con el abandono de la lectura de los clásicos, el abandono de la metafísica y el predominio del pensamiento matemático que se convertirá luego en positivismo. Entonces sí, hay una afinidad mucho entre esto que estoy comentando con el humanismo renacentista. Tenemos otra pregunta, profesor, de Graciela.
Dice, buenos días, la autoconciencia que parece necesaria puede ser de libre práctica o debe ser más rigurosa para tener una seguridad en el proceso que nos lleva a, digámoslo así, un éxito personal y quedar estáticos en esa zona de confort que creamos para vivir dentro de una sociedad posmoderna. Ok, vamos a ver, porque es que hay varias, Sí, como hay varias preguntas dentro de preguntas. enlazadas, sí. Creo que la idea de conciencia que ella utiliza en la pregunta no es la misma que tú utilizas en tu chat. No, no, no. Uh-huh. Estamos utilizando porque el final, por lo de posmoderno, creo que lo que está usando es una falsa conciencia. Es decir, es más bien salirse de esa falsa conciencia posmoderna, conformista, ¿verdad? Idiota en el sentido griego, no falta de inteligencia, sino ensimismamiento, porque tenemos que convertirnos en ciudadanos. El ensimismado no es ciudadano. Tenemos que convertirnos en ciudadanos, ciudadanos de nuestro país, ciudadanos del planeta, que luchan por los valores humanos. Si no está luchando por los valores humanos, por intentando acercarse al concepto de insumiso de Todorov, no puede ser un conformista. Lo que pasa es que se puede ser inconformista, ser rebelde, defendiendo disvalores, o ser inconformista, ser rebelde, defendiendo valores. Creo que mi intervención ha sido más porque los convertamos en rebeldes en nombre de los principios éticos. Profe, alguien pide que, Graciela también, que por favor indiques el título del libro de los insumisos. Se llama Los Insumisos. Gracias, profe. Luego Todorov. Sí. Oscari Ávila dice un cordial saludo, muy buenas tardes. Por favor, agradezco si la frase, la religión es una verdad universal dentro de una mentira. ¿Cuál es el resto de la frase? Ya que al parecer habría una interpretación aritmética, no aleatoria o probabilística dentro de la estructura natural. No entendí eso, no me quedó muy clara. Pero vamos con lo primero. La frase sí. que dije, que es un invento mío, y perdónenme por mis inventos, es que la religión tiene una verdad, pero esa verdad siempre está conformada culturalmente, ¿verdad? Por una sociedad. Entonces, vienen los problemas de y muchas veces esa verdad es distorsionada por intereses políticos, intereses económicos, y entonces es esa mediación. Entonces creemos que la religión es esa cosa falsa que debemos eliminar, pero hay una frase que usaba mucho Hegel, un refrán, que decía, hay que tener cuidado de no botar el agua como el niño. Es decir, se bota el agua sucia, pero no vamos a botar el muchachito también. Claro. Entonces, obviamente. Con esto pasa lo mismo. Es decir, la religión tiene unos valores que son importantes, son los que nos humanizan. Aunque a veces la religión positiva, que se llama, la concreta, a veces deshumaniza. Entonces, el asunto está en la discriminación. ¿Qué es lo que tiene la religión que es realmente valioso? ¿Ya? Que es universal. Hay un autor que nosotros los filósofos no leemos, que lamentablemente, y muchas veces, como a mí me pasó, no sabía siquiera que ese señor era filósofo, que es C.S. Lewis. C.S. Lewis es el escritor de Narnia. Del mundo fantástico. Pues resulta que pero era un pensador bastante interesante. Y entonces él llama a esa unidad que tiene de la verdad que hay en todas las religiones, la ha matado. Inspirado en el taoísmo, pero no es
Es simplemente una frase para no utilizar lenguaje cristiano. Entonces, todas las religiones de todas las épocas tienen una verdad. Esa verdad es el Tao. Entonces el asunto es cómo descubrir, porque ese es un desafío de toda la vida, descubrir cuáles son los valores realmente positivos que corresponden en el fondo con los principios éticos. Y si uno se lee a Kant, ve cuáles son. No tratar a las otras personas como que si fuesen objetos, no tratarlas como medios, sino como fin. Y eso lo descubrimos en las religiones bien entendidas, cuando no han sido distorsionadas, ¿verdad?, por intereses ideológicos, intereses partidistas, intereses de política. Tenemos aquí una pregunta de Manuel David, que es nuestro astrofísico, que está en México. Y... yo necesito un astrofísico. Sí. Bueno, tenemos uno. Bueno, pero no lo conocía, pero bueno, buena noticia. Aquí está. Manuel David dice 2 preguntas que están relacionadas. Desde la perspectiva del profesor Gil, ¿qué paradigmas científicos actuales considera que han tenido mayor impacto en el pensamiento procesual? Y si esos paradigmas llegaran a cambiar en el futuro, ¿la filosofía del proceso estaría en condiciones de adaptarse o en su estructura teórica ya es muy rígida? Gracias. Saludos desde Guadalajara, México. Saludos, Manuel. Está conectado. Guadalajara. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? Manuel David. Manuel David. Manuel David, mucho gusto. De acá, desde Caracas. Ok. Yo creo que lo que más... primero, la filosofía del proceso no es una filosofía nueva. Ha estado por allí en diferentes formas. La filosofía de Heráclito es una filosofía del proceso. El taoísmo es una filosofía del proceso. Si uno se pone a ver, el mismo Platón tiene mucho de proceso. Lo que pasa es que se habla mucho de las esencias eternas, sí, pero es que el universo es un proceso que se guía por esas ideas. Aristóteles tiene mucho de proceso. Es decir, a pesar de que él habla de las sustancias, se supone que sustancias está en contradicción con procesos, sí, pero esas sustancias están en proceso, porque total se basa en la semilla. Bueno, el proceso no es nuevo, es viejo. Es decir, realmente hay 3 grandes, metafilosóficamente, hay 3 grandes posturas, que son la de la sustancia, la del proceso y la de las relaciones, que es la que da lugar al relativismo. Entonces, es bien. Ahora, se ha nutrido, el proceso, se ha nutrido, uno, por la crisis de la modernidad, la ciencia de la modernidad, la ciencia de la cultura de la modernidad, y por el advenimiento de algunas cosas como la teoría de los sistemas y la complejidad. La teoría de la complejidad. No me atrevo a decir mucho porque mi ignorancia en estos términos es muy radical y no quiero que se note. Porque entonces van a decir, no, tú no sabes. Entonces, pero creo que es eso. Creo que tiene la flexibilidad. O sea, lo bueno de la filosofía de los procesos que creo que tiene la flexibilidad para aguantar otros cambios de paradigma científico. Sí, de hecho ya tenemos muchísima filosofía del proceso post-Whitehead. Sí. Ya existe y riquísima además. Y bueno, y existe GM, perdón. Sí, pues es que la idea no se puede acabar de que haya síntesis entre filosofía, religión y ciencia. Lo que pasa es que esas síntesis van a ser diferentes. Exacto. Bueno, no hay una síntesis última. No tenemos mucho tiempo, no vamos a poder leer todas. Hay muchas preguntas, profe. Se me ocurre, no sé, según tu disponibilidad, tal vez si tú les dejas un correo ahí en el chat para que las preguntas que no sean respondidas ahora, tú pudieras tal vez respondérselas a algunas personas.
Bueno, más que responderlas personalmente, me gustaría que me pasaran las preguntas y yo responderlas y convocarlas, o sea, para una conversación. Ok, podemos hacer eso. Si es que son capaces de aguantarme un rato más. Eso tiene que pensarlo también. Aquí está una pregunta de Vilma, una estudiante de nuestra escuela que está actualmente en Chile. ¿Se podría hablar en la transmodernidad de una metaconciencia que dé cuenta de los procesos de la autoconciencia y que evite el antihumanismo, empezando por el reconocimiento de sí mismo para dar relevancia a la responsabilidad que nos lleve a actuar de acuerdo a principios éticos? Bueno, claro, ahí está poniendo una metaconciencia y una trans. No me atrevería a decir tanto eso, de que hayan dos niveles. Aunque por teoría de los tipos de Russell, aunque Russell no pensaba de esa manera, pero se puede pensar de que hay muchos más niveles de conciencia. En esto yo les recomiendo una cosa que a mí me ha sido muy útil. Bueno, déjame decir, la respuesta sería sí. Afirmativamente sería sí. Ahora, si está interesada en el tema, le recomiendo que averigüe lo que es la teoría de la espiral, la teoría de la dinámica de la espiral, que es la teoría de los niveles de conciencia. ¿Sí? Perfecto. Que lo he estado suponiendo yo todo el tiempo, pero no la he explicitado. ¿Sí? Porque la diferencia entre la premodernidad, la modernidad y la transmodernidad supone niveles de conciencia, desarrollo de niveles de conciencia. Y esta teoría ha hecho todo un avance de tipo empírico. Es decir, no es nada más especulativo, porque el especulativo existe hace tiempo. Para darle fuerza a esto. Y yo la conocí a través de Wilber. Ken Wilber. De Ken Wilber. Él no la crea, pero la utiliza mucho. Entonces, cualquier libro de Ken Wilber le puede servir para una introducción. De todas maneras, que se ponga de acuerdo. Si está interesado en el tema, que se ponga en contacto conmigo. Le voy a pasar mi mail, pero que no me manden en cadena. Ok, sí, te voy a mandar una pregunta de Néstor, que es un tesista de la escuela y es muy larga, como para que la podamos resolver ahora, pero yo te la voy a mandar. ¿La tesis o la pregunta? La tesis debe ser larga, pero la pregunta es larguísima. Entonces te la voy a mandar. Si la puedo reducir, bueno, se la respondemos. Yo te la puedo leer, porque además creo que son dos preguntas en una. Ajá, ese es el problema, que encadenan preguntas. Sí, sí. Entonces mejor te la envío y listo. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Para más información, ustedes, por supuesto, pueden comprar el libro en Amazon, que se encuentra ahí, está a la venta. Y ahí al final del libro tienen todos los currículum y los correos para comunicarse con todos los profesores que van a hablar en este seminario. Para el próximo sábado tenemos nuestra segunda reunión a la misma hora y vamos a hablar de la noción de proceso en las filosofías de Whitehead y Agustín de Hipona. Y está a mi cargo. Entonces, espero verlos a todos por allá. Yo no me la pierdo, bro. Y bueno, los enlaces para las grabaciones van a ser publicadas mediante un correo para que puedan disfrutar de la grabación. Así, lo que no les quedó muy claro, porque esto es rápido, pues lo pueden oír con calma y revisar la bibliografía que recomienda el profesor, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Puse mi mail allí. Entonces, muy bien. Si cualquier cosa, está en contacto. Si necesitan alguna bibliografía, si necesitan alguna referencia. Si tienen preguntas que no sean muy difíciles. Okay. De acuerdo. Bueno. Entonces, nada, nos estamos viendo la semana que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.